a Patricio Mouche, quien es analista político argentino, quien nos va a hablar de la situación de Argentina un día después o prácticamente 12 horas después, donde las elecciones presidenciales se dieron, algunos no estaban a favor y como toda democracia, unos a favor y otros en contra, pero Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, por los momentos con los votos escrutados de un 55.69%, pues le ganó a Sergio Massa, representante del partido Unión por la Patria. Patricio Mouche, muy buen día, bienvenido a Cubo Noticias Matutino, aquí en Honduras las 7:39 de la mañana, en Argentina creo que son las 10:39 de la mañana. ¿Cómo amanece Argentina después de esa fiesta electoral? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto charlar con ustedes. Mirá, la verdad que emociones repartidas por la polarización que hubo en la elección, ya para meternos en tema, mucha expectativa por un lado y mucha sorpresa por el otro, sobre todo por la diferencia en el resultado del balotaje. Lo que vemos es que la diferencia, como vos bien marcabas, de 11 puntos, nos había dado una diferencia tan amplia en un balotaje en Argentina, y es una primera sorpresa, pero bueno, como siempre que hay un nuevo gobierno y una situación económica que apremia, como la que tenemos acá, hay mucha expectativa por lo que pueda, los cambios que pueda llegar a generar Javier Milei en su gobierno. Hablando de la situación económica, generalmente nos enfocamos en lo económico en todos los pueblos porque ahí depende la salud, la seguridad, la educación. ¿Cuál es el panorama que tiene que enfrentar un Javier Milei con todas estas ideas? Sabemos que él es economista, pero no es lo mismo ser, aparecer y también trabajar con un pueblo que en este momento el descontento es muy grande. Exacto, está muy bien la agenda de temas que mencionaba, sobre todo porque hay incertidumbre respecto a no solo a la situación actual, sino qué es lo que va a definir el gobierno de Javier Milei respecto a eso con su ideología liberal, que es lo que se está marcando. La economía ya sabemos que es el gran problema de Argentina, tenemos una inflación de más del 100% anual, eso es un gran problema que tiene que acomodar, con la expectativa de que un presidente economista se haga cargo de eso. ¿Cómo va a poder trabar y solucionar el tema de tenemos falta de dólares, acuerdos internacionales que cumplir, etcétera? Pero por otro lado, también hay expectativa en qué pasa con la salud, qué pasa con la educación. La discusión en la campaña estuvo dada por si sigue siendo pública, no sigue siendo pública, si vamos a un sistema con emisión de vouchers y en el caso de la educación, por ejemplo, una educación paga o arancelada, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esas son todas las preguntas que se están dando ahora en función de lo que viene, sobre todo porque Argentina tiene como una tradición muy marcada respecto a servicios y educación pública, salud pública, etcétera. Bueno, ya se terminó, como lo mencionaba él en su frase, y lo voy a leer textual. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente. Modelo empobrecedor. En este nivel, Sí. ¿cómo está el tema de la pobreza en Argentina? Sí, los números que dan, por lo menos los que son públicos y oficiales, está en torno al 40%, 45%. Ese fue un gran eje de la campaña, porque lo que vemos en Argentina es que en los últimos 8 o 12 años ese número fue creciendo, y ninguno de los gobiernos, incluso gobiernos de derecha como el de Mauricio Macri, que estuvo anterior al de Alberto Fernández ahora, que un gobierno más de centro-izquierda, de acuerdo, pues una coalición de gobiernos, un poco complejo definirlo en términos ideológicos, pero ninguno pudo solucionar. Entonces ese fue un gran eje en la campaña de Javier Milei, se posicionó ahí. Todos estos gobiernos que ya estuvieron no te lo pudieron mejorar, yo te ofrezco algo distinto, y ese fue, creo que, una base en la que hizo fuerza. Bueno, él también lo mencionaba en su discurso, un gobierno limitado cumple a rajatabla con los compromisos que ha tomado, dice, por ejemplo, el comercio libre. Quiero ser muy claro con algo, el modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás, pero usted me habla de un 40 al 45% de la pobreza. ¿Cuánto Sí. tiempo debe gobernar un presidente en la Argentina? En la Argentina son 4 años y históricamente eran 6, pero hubo una reforma constitucional en el 94 y ahí se cambiaron a 4 años. Lo que está planteando y que ya, sobre todo no al principio de su campaña, pero al final de su campaña empezó a plantear Milei, establecer etapas de mejora en esta economía libre, en esta reducción del Estado. Primero porque dice hay que hacer los cambios con cierta gradualidad para poder implementar
estas ideas que él marca, y después para poder desandar este 40%, él plantea, a veces pone un horizonte de 35 años, a veces pone una meta de 10 años, bueno, en definitiva distintas etapas. Yo creo que también, como cualquier gobierno que asume, la velocidad del cambio o la posibilidad de generar ciertos cambios tienen que ver con la situación económica. Si hay un contexto favorable, como pasó en la Argentina en el año 2005, que hubo un contexto mundial favorable donde entraron muchas divisas por exportaciones, bueno, si Javier Milei cuenta con recursos económicos que apoyen estos cambios, yo creo que la velocidad puede ser un poco más acelerada. Dependerá también cómo respondan actores de la sociedad que ya se manifestaron en decir ciertas cosas no vamos a dejar que se cambien, ciertas cosas no vamos a dejar que se avance, sobre todo en esta discusión que vos bien mencionabas de la reducción o no reducción del Estado. ¿Cómo queda conformado el Congreso o el Senado en la Argentina? El Congreso queda, el partido La Libertad Avanza de Javier Milei queda con una minoría, tiene apenas 40 diputados de 267, apenas 40 diputados y tiene 8 senadores, es muy poco para gobernar. Lo que se está debatiendo es, la mayoría la tiene el peronismo, que era el partido de gobierno, la Unión por la Patria, es el Frente Electoral, así se llama. Lo que se está discutiendo es si en esos bloques de diputados hay diputados de un partido que es el PRO, que es el partido del expresidente Mauricio Macri, que finalmente en el último tramo de la elección hizo acuerdo con Javier Milei, si esos diputados van a estar con él o no. De todas formas, no es un número que pueda generar quórum, que pueda generar aprobación directa. Yo creo que el Congreso va a marcar también otra dinámica, con la posibilidad también que va a tener Javier Milei de imponerse en ciertos temas por decreto. O sea que va a tener una oposición grande. Ahí es donde se puede topar con un muro muy grande, muy fuerte. Exacto. A estas variables que decíamos de imponer cambios de la situación económica de los actores políticos que en Argentina están muy presentes, sindicatos, universitarios, etcétera. Hay un grupo muy fuerte, o partidos más de izquierda que ya dijeron que van a estar en la calle movilizándose frente a los cambios. Queda la dinámica del Congreso, que no es menor, y en la cual Javier Milei, por supuesto, llega sin tener mayorías. Una es las promesas de campaña y lo otro son un plan de gobierno. Del plan de gobierno del señor Javier Milei, ¿qué es lo que podría llevar a cabalidad? Con un Congreso en minoría y también pues con esto de que él, como es tan polémico, ¿qué es lo que él podría cumplir de manera puntual? Sí, yo creo que lo primero que podría cumplir es la reestructuración del Estado. Es decir, cómo, si va a tener más ministerios, menos ministerios, su propuesta era reducir ministerios y reordenar toda la estructura, el organigrama del Estado. Eso creo que es una de las primeras cuestiones que puede lograr y que va a tener un golpe de efecto positivo en términos de sus promesas. Y la segunda cuestión tiene que ver con avanzar en algún proceso de estabilización de la economía, de liberalización de la economía, de libertad de divisas, libertad de comercialización, que hoy está por la falta de dólares un poco restringida. Eso, con la delicadeza que puede llegar a generar alguna desestabilización primaria, no lo sé. Otra situación es que defina si va a haber o no aumento en las tarifas, quitar subsidios para ponerlos en otro lado. Esas son todas disposiciones que va a poder avanzar inmediatamente. ¿Es populista Javier Milei o no es populista como la mayoría de los presidentes de la región latinoamericana? Todavía tiene que gobernar, digamos. Yo hasta que no gobierne creo que no podemos ponerle una etiqueta en ese sentido. Veremos qué es lo que termina haciendo. Tiene una agenda muy ambiciosa y con desafíos muy grandes, porque no solo porque lo que propuso es ambicioso, sino porque esos cambios que él pretende establecer van a tener mucho enfrentamiento con el tejido social argentino, con cosas que están preestablecidas. Incluso creo que muchas de sus promesas de campaña pueden tocar intereses de la gente que lo votó. Hay que ver cómo eso se responde, cómo eso se resuelve, y también cómo empieza a gobernar Javier Milei en los primeros días. Muy bien. ¿Cuánto es la población en Argentina y cuántos de estos argentinos, de esta población, se encuentran en las zonas postergadas, por ejemplo, los mapuches y todo ese sector? Sí, nosotros tenemos 45 millones de personas, más o menos. Población de origen, o sea, indígenas que nosotros decimos, Sí. o pueblos originarios,
es muy bajo en Argentina, suelen estar en el norte del país y algo en el sur. No la provincia de Jujuy, por ejemplo, sí es una provincia que tiene mucha presencia de estos pueblos, pero no tengo el porcentaje, pero es muy bajo en Argentina. No tenemos la misma composición que otros pueblos centroamericanos, que sé que eso es una variable. Muy bien, y también hablando del tema, anteriormente usted lo había mencionado, pero se dice que él podría venir a privatizar una parte de la salud y de la educación. ¿Cómo lo van a tomar esto los sindicalistas y todos estos miembros de la sociedad civil argentina? Sí, de hecho esas fueron sus propuestas, arancelar la educación con un sistema de vouchers que él propuso, la salud otro tanto, las empresas del Estado desprenderse y venderlas. Hace 15 años se recuperaron las empresas del Estado que estaban privatizadas en el proceso neoliberal de los 90. Bueno, yo creo que va a haber mucha resistencia de la sociedad y de muchos, como vos mencionabas, muchos sindicatos que van a proteger los puestos de trabajo, porque lo que entienden es que si se venden esas empresas, por ejemplo la empresa YPF, que es la petrolífera, puede haber despidos, puede haber un corrimiento en ese sentido. No sé cómo lo va a reconfigurar, si va a tener brazo político para poder trabar acuerdo con sindicatos o no, como se hizo en los 90 o no. ¿Hay hartazgo de la población para todo lo que sucedió con los políticos que van a dejar, pues, o van a terminar la silla presidencial el 10 de diciembre, si no me equivoco? Sí, hay hartazgo de la población, no solo con el gobierno que está hoy, que está hace 4 años, sino con el anterior. Eso es todo lo que capitalizó Javier Milei, principalmente en su campaña, el argumento anticasta que él dijo: vamos contra la casta política, vamos a sacar a estos políticos que ya gobernaron y que no cambiaron nada. Y un poco te lo decía, este discurso viene acompañado de por lo menos 8 o 12 años de no necesariamente crisis económica en un principio, pero sí de una situación económica que se fue empeorando. ¿A algún momento ustedes sintieron como argentinos o usted se ha escuchado a la población que el discurso de él es un tanto golpeado, demasiado fuerte y de odio? Sí, de hecho eso fue el eje de la campaña. Massa planteó, que fue el otro candidato a presidente de Unión por la Patria, es una coalición de gobierno del peronismo. Lo que planteó fue decir, bueno, vamos a tener un país normal o un país loco o un salto al vacío. Este enmarque que le dio Milei a la campaña, para que tengamos una idea de símbolo, tenía una motosierra donde iba a recortar a la política, recortar al Estado con tonos violentos y gritones, que fue el personaje que él hizo y que construyó, que anoche en su primer discurso como presidente electo no se vio. Eso estuvo rondando en la campaña, eso estuvo presente, fue parte de la discusión y tratar de enmarcar que, de hecho, Sergio Massa, el otro candidato a presidente, se empezó a mostrar mucho más sereno, mucho más tranquilo, sin discutir, para generar el contraste con Javier Milei y este histrionismo que él trae. ¿Y qué va a pasar con aquellas personas que lo van a acompañar a él? Por ejemplo, en el Senado se hablaba de una candidata a diputada que decía que le iba a quitar los derechos a los varones, que si un hombre no se quería hacer cargo de la familia o de un hijo. También el problema que se podría venir con el Vaticano teniendo ustedes un papa argentino. ¿Cómo queda este tipo de situaciones con esas personas que lo rodean a él tan polémica? Sí, no sé, la verdad no sé, porque esa persona que mencionas va a estar como diputada. Yo lo que creo que, independientemente de los comentarios de ciertos personajes que creo que no lo ayudaron, que después en la campaña trataron de correrlos para que no impacten, Milei va a tener que llenar muchos puestos de gobierno. Yo no sé si muchos de esos que estaban en el Senado o en diputados pasarán, porque eran las personas más cercanas, pasarán a secretarías, a ministerios y se reconfigurará esos diputados en el Congreso. Pero te sumo a estas polémicas, él pidió 2 veces en la campaña disculpas al Papa, disculpas públicas. Yo creo que tratando de recomponer esa situación, eso va a depender de quién nombre Javier Milei como embajador en el Vaticano y qué relaciones pueda construir. Lo cierto es también que el Papa todavía no ha venido a la Argentina, ni con este gobierno, ni con el anterior, de dos símbolos políticos distintos. Entonces ahí ya hay un síntoma, me parece que extrapolable a los gobiernos. Y después también que Javier Milei tiene otros funcionarios que reivindican o que tienen relación con militares, que es un tema muy delicado en Argentina por los pasados militares que tenemos. Eso no sabemos tampoco dónde va a quedar y cómo se va a reconfigurar. Sí sabemos que organizaciones de izquierda, organizaciones de derechos humanos,
se manifestaron toda la campaña y ya están activamente diciendo, bueno, nosotros vamos a estar presentes para defender eso. Si Javier Milei llega de tajo con la motosierra, que él muchas veces la mencionaba y que también lo acabamos de hablar aquí, si llega muchas veces o llega de tajo, de inicio con la motosierra, no llega a acuerdos con la sociedad civil y sobre todo con los sindicalistas, se podría venir una confusión social en menos de un año dentro de Argentina. Es probable, sí, pero va a depender mucho de la economía también, ¿eh? Si hay economía favorable, yo creo que de vuelta, nosotros lo vivimos en el menemismo, en los 90, que pudo hacer un montón de cambios que no eran pensados en la Argentina, pero porque logró estabilizar cierta economía, logró generar un contexto. Si no está ese contexto, sí va a tener dificultades con muchos actores sociales, porque vos tenés gobernabilidad, que es lo que le va a costar a Javier Milei, y eso tiene tres patas. La pata política, podemos decir, que es el Congreso, que es una pata débil, o la relación con gobernadores, que él no tiene gobernadores propios, por supuesto, nosotros tenemos un sistema de gobernadores con provincias y eso es importante para el respaldo. Después, la cuestión económica, que ya la mencionamos, y la base que te apoyó, la base social. Entonces, cómo se configuran esas tres cosas no es un escenario difícil, tampoco lo hubiese sido para el otro presidente, porque la situación económica apremia. Entonces, la construcción de consenso me parece que va a ser muy necesaria. Si él presta atención a eso, me parece que va a tener que moderarse en un montón de aspectos para primero poder afianzarse en el gobierno y después avanzar. Si no, puede ser que sí que haya por lo menos que haya muchas movilizaciones, que en Argentina eso es bastante común cuando hay algo que no gusta. Hablando de la economía, ¿de qué se sostiene la economía de Argentina? ¿Cuál es el polo central de Argentina? Agropecuaria. Nosotros acá tenemos muchas exportaciones relacionadas al campo. Ganado, carne, Productos cárnicos. cultivos, soja, sí, mucha soja, mucho trigo, mucho maíz. Entonces nuestra economía está es muy primaria en ese sentido, le falta sumar valor agregado y decir, bueno, exportemos aceite de soja y no la soja en grano, por ejemplo, eso es una discusión histórica en el país. Lácteos, mucho componente lácteo, pero todo relacionado al campo y a las commodities. Entonces, ahí en cierto contexto inflacionario mundial, ya lo sabemos, guerras, recesión, etcétera, claro. Ahí hay una posibilidad si el campo empieza a exportar más fuerte, que es lo que pasó y lo que pasa históricamente. El asunto es que nosotros a veces dependemos demasiado de un área, digamos, de nuestra economía. ¿Y él en su promesa o plan de gobierno tiene contemplado la agricultura, la agropecuaria? Él lo que mencionó es que le iba a sacar retenciones, si no quiero mencionar más, que esos son unos impuestos que van al campo para, nosotros decimos el campo y ahí aglutinamos a todo el sector, para que puedan exportar libremente, digamos. El asunto es que de ahí se perciben un montón de impuestos que van a tu caja para gestionar. Entonces, no sé cómo quedará esa relación. También dijo algo sobre el sostenimiento de economías regionales que son relacionadas al campo, que son importantes, que él no las iba a atender en primer medida. Veremos cómo queda eso, porque tiene que ver con la construcción y el sostenimiento de pueblos del interior de la Argentina que dependen de una venta mediana de productos locales. Patricio, ya para finalizar, ¿qué fenómeno observa usted en la región latinoamericana donde vemos ese ping-pong? Se hablaba de una marea rosa y estábamos observando más temprano un mapa que poco a poco va cambiando, y eso es el hartazgo de nuestros pueblos, de las poblaciones, falsas promesas, robo de dinero, corrupción increíble, que se blindan entre los mismos políticos en el Poder Judicial, ministerios públicos, etcétera. ¿Cuál es el panorama que usted ve para la región latinoamericana en las democracias? México ya va a elecciones, también El Salvador aquí en Centroamérica va a elecciones, lo que ha sucedido en Ecuador. Sí, la verdad que ahí me parece perfecto lo que apuntás, porque hay una agenda común en las sociedades en general. Te lo puedo extrapolar a Francia, incluso, o España, con bastante rechazo de sus gobiernos. En alguna medida los gobiernos, no importa el color, no estuvieron dando respuesta a las agendas, a las promesas del gobierno. Y eso se paga, Venimos de una recesión grande, una pandemia, y que creo que quedan saldos en ese sentido. La reconfiguración de América Latina, coincido con vos, es que está en movimiento, no hay una tendencia como
como pudo haber en otra época. Es más, no te digo que el minuto al minuto, pero elección a elección, y eso está muy relacionado con la demanda. Yo creo que la política muchas veces se olvida del objetivo primario, que es estar cerca de la gente y resolver los problemas de la gente, y discutir los problemas de la gente y no discutir con la política. Yo te pongo el caso de Argentina y es parecido también, si podemos mencionar la situación de Perú o Ecuador, que vino con estabilidad política, que la política a veces se ocupa de discutir con la política y le da la espalda a la gente. Y eso la gente ya no lo deja pasar, se ve en las elecciones, y creo que ahí ya las ideologías en algunas sociedades quedan un poco lejos, entonces se desprenden de eso y votan candidatos. Muy bien, muchas gracias Patricio Mouche, que tengan muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Les deseamos a los argentinos muchas bendiciones y no agachar la cabeza. Yo siempre digo, no agachar la cabeza ante los políticos de turno para sacar adelante a nuestros pueblos. Que tengan muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días, gracias. Bueno, hemos escuchado en esta entrevista y hemos visto a Patricio Mouche, analista político argentino.